Buenos días, tardes o noches tengan todos. El día de hoy vamos a ver un ejemplo de razón. ¿Qué razón? Es la relación entre dos cantidades. ¿Qué cantidades tenemos aquí? 5 trabajadores de oficina hay por cada 8 trabajadores de campo. Esta es una razón que significa que la razón es de 5 a 8 trabajadores de oficina por trabajadores de campo. Esa es la razón de este problema, y la razón también la puedo escribir como una fracción donde el primero va en la parte de arriba y el segundo va en la parte de abajo. Y la pregunta que nos están realizando es: ¿cuántos trabajadores de campo hay si trabajan 40 de oficina? Entonces tenemos que averiguar cuántos trabajadores de campo hay si hay 40 de oficina. Recordemos que los primeros son los trabajadores de oficina y los segundos son de campo. Y de oficina dice que hay 40. Quiere decir que nosotros sabemos que hay 40 trabajadores de oficina, pero no sabemos cuántos trabajadores de campo están. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos resolver esta razón? Pues sencillo, nosotros podemos venir y decir, bueno, aquí yo multipliqué por una cantidad que no sabemos para que me diera 40. Entonces, si yo multipliqué por esta cantidad, yo puedo venir y decir que el 40 lo divido entre 5 para averiguar por qué cantidad multipliqué yo. Entonces, yo vengo y digo 40 dividido 5. 5 por 8, 40. Quiere decir que yo multipliqué por 8 para que me diera 40. Entonces, hay que saber que las razones pues crecen uniformemente. Quiere decir que si yo en la parte de arriba multipliqué por 8, en la parte de abajo también tengo que multiplicar por 8 para poder obtener la cantidad de abajo. Entonces la cantidad de abajo sería igual a 8 por 8, y 8 por 8 es 64. Entonces, la pregunta era: ¿cuántos trabajadores de campo hay si hay 40 oficinas? Entonces yo contesto: hay 64 trabajadores de campo. Y es así como se resuelve un problema de razón. Tengo que saber, en primer lugar, que la razón se puede escribir como una fracción, que tengo que tener el orden. Si aquí dice que eran 40 trabajadores de oficina, el 40 no lo puedo poner abajo porque los 8 son 8 de campo, sino que los tengo que poner donde están los trabajadores de oficina, que estaban los 5. Luego tengo que averiguar la cantidad por la que se multiplicó para que me dieran 40. Eso lo calculo por medio de una división, y luego ese número por el cual multipliqué arriba es el mismo número por el cual debo de multiplicar en la parte de abajo. Entonces yo multiplico 8 por 8 y me da la cantidad de trabajadores de campo. Pero ¿qué tal si la pregunta cambiara? La pregunta cambia entonces, y ahora la pregunta es: ¿cuántos trabajadores hay en la empresa? Me está diciendo que en una empresa por cada 5 trabajadores de campo hay 8, por una empresa cada 5 trabajadores de oficina hay 8 de campo. ¿Cuántos trabajadores hay en la empresa? Se me olvidó poner aquí. Sí, hay 40 trabajadores de oficina. Eso se me olvidó poner. Entonces, cuando sea así, pues yo tengo que entender que mi respuesta no es los trabajadores de campo. Yo aquí calculé los trabajadores de campo, pero mi pregunta es: ¿cuántos trabajadores hay en la empresa? Quiere decir que los trabajadores que hay en la empresa tendría que sumar yo los trabajadores que hay en el campo más los trabajadores que hay en oficina. Entonces yo vengo y respondo. Entonces primero calculo, lo podríamos ponerle cualquier otra letra de incógnita, por ejemplo letra y calculo que los trabajadores que hay en la oficina más los trabajadores que hay en el campo hacen el total de trabajadores que hay en la empresa. Entonces yo respondo y puedo responder de la siguiente manera: en la empresa hay 104 trabajadores. Ese es el total de trabajadores que hay en la empresa. Y colorín colorado, ese ejemplo se ha terminado.